vamos a establecer contacto a esta hora de la noche con José María Leyes, quien se encuentra en Cochabamba y que en las últimas horas ha recibido buenas noticias por parte de la justicia. Recordemos que él estaba siendo procesado y estaba en calidad de detenido por las investigaciones en el caso Mochilas 1 y Mochilas 2. Casos de presunta corrupción ocurridos durante su gestión como alcalde. Vamos a establecer contacto con don José María Leyes, a quien saludamos a esta hora. Buenas noches. Cecilia, muy buenas noches a todo el país. Gracias por permitirme comentarle esta verdad que empieza a salir después de toda la noche de persecución política que tuve que sufrir, tanto yo como mi familia entera. Yo le agradezco por la oportunidad que me da para poder explicar al país entero la verdad de los hechos. Estamos con César Galindo también desde la ciudad de La Paz. César, estamos con José María Leyes. Un gusto de saludarlo, José María. Gracias por estos minutos para conversar sobre, todo lo que está sucediendo y todo lo que va a suceder, seguramente para usted y el pueblo cochabambino. Bienvenido. César, muchas gracias. Buenas noches, lo propio. Y gracias por permitirme explicarle al país todo este calvario que hemos sufrido, que hemos vivido. Mire, son 2 años, ya van a ser en un mes más, desde que se inició todo este montaje, toda esta persecución política en contra de José María Leyes. Pero la fe en Dios, la paciencia y también la justicia, que aunque tarda pero llega, hoy nos permite respirar más tranquilos. Porque la justicia que no pudimos encontrar dentro de Bolivia, tuvimos que salir y encontrarla en tribunales internacionales. Como ustedes me imagino que ya conocen, las Naciones Unidas se ha pronunciado sobre una demanda que mi persona presentó hace casi un año atrás, justamente denunciando todos estos hechos de persecución política que el gobierno del MAS originó en contra de mi persona y de toda mi familia prácticamente. Resulta que Naciones Unidas emite una resolución, yo diría histórica, porque es la primera resolución que Naciones Unidas emite donde denuncia el abuso, la injusticia del gobierno del MAS sobre un líder político de la oposición boliviana. Es la primera vez que Naciones Unidas reconoce que la justicia me privó de la libertad con fines exclusivamente políticos, lo cual demuestra, César, que la justicia servía para los fines políticos del gobierno del movimiento al socialismo. Considero que este fallo, por supuesto, es una luz en todo esta noche que ha sido la persecución política del MAS, no solo en contra de José María Leyes, sino en contra de cientos, de miles de otros ciudadanos que también han sufrido la dureza de la persecución política del MAS. ¿Usted buscará retomar el sillón municipal, José María? Mire, Cecilia, yo le soy sincero, más allá de la reposición de mi cargo, yo lo que voy a exigir es la reposición de mi honor y el honor de mi familia, porque han mellado la dignidad mía y la dignidad de mi familia. Lo han mellado con falsas acusaciones, lo han mellado con calumnias, lo han mellado con humillaciones, con maltratos. Eso no se trata de una ambición política a un cargo, no. Es la primera vez que soy funcionario público, nunca antes he tenido ningún cargo político. Y mire, Cecilia, si yo tengo que elegir entre defender el honor de mi nombre y el honor de mi familia o un cargo público, por supuesto que voy a defender mi honor y el honor de mi familia. Lo que yo exijo es la reposición de la verdad. Que esta persecución política cese, que este abuso del movimiento al socialismo, esta manipulación del movimiento al socialismo en la justicia, concluya de una vez y que la verdad se esclarezca. Y también lo que exijo, por supuesto, es que se aclare, se investigue a todos quienes fueron parte de esta manipulación de la justicia, a todos quienes se prestaron para conseguir una persecución política brutal en contra de José María Leyes y de su familia. Yo exijo que la justicia también se pronuncie sobre todas estas personas que violaron mis derechos humanos. Y no digo yo que violaron mis derechos humanos, lo dicen Naciones Unidas.
Por lo tanto, hoy lo que corresponde es que se investigue y por supuesto que se lleve ante la justicia a todas estas personas. José María, ¿cuál es su situación legal, cuál es su situación jurídica en estos momentos, tomando en cuenta que hay varios casos que se han aperturado en su contra? Mire, César, aproximadamente el MAS inició en contra mía alrededor de 32 procesos en los 3 años, menos de 3 años que ejercí el cargo de alcalde. Imagínense, alrededor de 32 procesos. De los 32 procesos, hasta el día de hoy, el MAS no ha podido probar ni uno solo de los procesos de los cuales me ha acusado. Es más, la propia Fiscalía ha debido rechazar por lo menos unos 25 o 26 casos de todas estas denuncias falsas del movimiento al socialismo. El día de ayer nos han notificado con un sobreseimiento de otro de los casos que el movimiento al socialismo quiso hacer una gran apología, un caso que ellos decían de enriquecimiento ilícito. Ha salido el sobreseimiento el día de ayer de la propia Fiscalía, porque no existe ninguna prueba que pueda sostener esas falsas acusaciones. Quedan hoy aproximadamente 5 casos, si no me equivoco, 5 o 6, que están todavía, diríamos, vigentes, de 32, pero repito, en 2 años que el movimiento al socialismo inició esta persecución política, no pudo probar ni uno solo de los procesos, de las denuncias que iniciaron en mi contra. Yo no tengo sentencia, en ningún caso tengo sentencia, ni siquiera tengo sentencia de primera instancia, pero abusaron y me metieron a la cárcel. Abusaron y me privaron de la libertad por 2 años, César, Cecilia. Me alejaron de mi familia, me alejaron de mis hijos, me alejaron de mi trabajo. ¿Y cuál fue mi pecado? Denunciar que el movimiento al socialismo no estaba respetando el referéndum del 21 de febrero. Denunciar ante la propia Naciones Unidas, denunciar ante el Parlamento Europeo, denunciar en varios estratos judiciales que no se estaba cumpliendo la voluntad del pueblo boliviano del referéndum del 21 de febrero. Y eso lo dice el propio fallo de Naciones Unidas. Porque claro, nosotros hemos adjuntado toda la prueba en la demanda que presentamos ante Naciones Unidas en contra del gobierno boliviano. José María, sin embargo, esta es una resolución de un grupo de trabajo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. No es una resolución que tenga carácter vinculante, si no nos equivocamos. Todo lo contrario, Cecilia. Esta resolución la emite Naciones Unidas. Naciones Unidas, por supuesto, es un organismo que para las funciones de trabajo está dividido en comités y subdividido en grupos. El Comité de Derechos Humanos, que es uno de los más importantes de Naciones Unidas, tiene por supuesto varios grupos que se encargan de algunos temas en particular. Como nosotros habíamos denunciado la violación de derechos humanos sobre la detención arbitraria y la detención ilegal, pues el comité, el grupo de trabajo que se encarga es justamente el de la detención arbitraria. Ahora, este fallo, por supuesto que es vinculante al Estado boliviano, porque si usted se fija, primero, Bolivia es signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bolivia es parte del Tratado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y justamente Naciones Unidas dice que a mí se me violaron derechos humanos establecidos en la Declaración de los Derechos Humanos. Y hace referencia, mire, la privación de libertad de José María Leyes es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 9, 10, 11, 18, 19 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los artículos 9, 14, 19, 22 y 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Es decir, esta resolución es absolutamente clara y además, por supuesto, que el efecto es vinculante porque estamos hablando de una violación a los derechos humanos. Y esto también es importante aclarar. María. Sí. Permítame, ¿la interpretación del carácter de vinculante la da usted, su defensa, o la resolución dice tiene carácter vinculante? Mire, la resolución va más allá de eso.
porque en la resolución, en la parte decisiva, es lo que yo le estaba leyendo, la parte, diríamos, resolutiva, ¿no es cierto? Lo que ordena. Por ejemplo, le ordena al Estado boliviano que me ponga en inmediata libertad. Le ordena al Estado boliviano que inicie una investigación contra todas las personas que violaron mis derechos humanos. Y además de todas estas resoluciones de carácter, diríamos, obligatorio para el Estado, el propio grupo de trabajo, el propio Naciones Unidas, establece un procedimiento de seguimiento al cumplimiento de esta resolución. Y usted puede revisar en el documento, por ejemplo, dice en el párrafo 101, que es el procedimiento de seguimiento, de conformidad con el párrafo 20 de los métodos de trabajo del Grupo de Naciones Unidas, solicita a la fuente y al gobierno que le proporcione información sobre las medidas de seguimiento adoptadas. Y ahora, ¿cuáles son estas medidas de seguimiento? Si ha puesto en libertad al señor Leyes Justiniano, y de ser así, ¿en qué fecha? Si se ha concedido indemnización u otras reparaciones al señor Leyes Justiniano. Esto está en la parte resolutiva, en la parte donde dice resuelve, dice expresamente, para que usted, que la tiene la sentencia en la mano o la resolución, nos pueda leer, donde dice se le ordena al Estado boliviano deje en libertad al señor Leyes. ¿Esto está en la parte resolutiva? Está en se llama dentro del fallo, la parte resolutiva, le explico, una resolución, la parte resolutiva es la parte donde se dice las acciones que imputa este fallo, ¿no es cierto? Pero además de este fallo, además de tener esa decisión, tiene un procedimiento de seguimiento. Y mire usted, le dice al Estado boliviano que en el plazo de 6 meses tiene que informarle a Naciones Unidas sobre el cumplimiento de estas decisiones. Es decir, el Estado boliviano, dentro de los próximos 6 meses, porque el Estado ya ha sido notificado de manera oficial, tiene que informar a Naciones Unidas, tiene que decirle, ¿sabe qué? Si le dimos libertad al señor José María Leyes o no le dimos libertad al señor José María Leyes. ¿Cumplimos el fallo o no cumplimos el fallo? Entonces, eso por supuesto que ejerce un carácter de vinculatoriedad, porque si el Estado boliviano no da cumplimiento a esto, es decir, y en el informe que tenga que presentar ante Naciones Unidas, pues no cumple, por supuesto que eso va a generar otro tipo de sanciones contra los actuales administradores del Estado boliviano. Por eso el propio fallo establece un procedimiento de seguimiento para asegurarse, Naciones Unidas quiere asegurarse que esta resolución se cumpla, que esta resolución lleve a proteger, a tutelar los derechos humanos que se han violado. Por eso, estimada Cecilia, yo entiendo que algunos operadores del movimiento al socialismo, seguramente muy preocupados porque esta resolución pues claramente muestra e identifica al gobierno de Evo Morales como un gobierno que viola los derechos humanos, que violó los derechos humanos en Bolivia. Y por supuesto nos da la razón a todos los opositores que habíamos denunciado violación de derechos humanos en el gobierno de Evo Morales. Yo entiendo que esta resolución los pone en una situación muy complicada al gobierno del MAS y al partido del movimiento al socialismo. Por eso algunos de ellos están tratando de soslayar la resolución. Por eso algunos de ellos están tratando de minimizar la resolución. Pero al margen de lo que ellos pretendan soslayar o minimizar, queda claro que esta resolución proviene de Naciones Unidas, es de cumplimiento obligatorio para el Estado, además tiene un procedimiento de seguimiento y el Estado boliviano en los próximos 6 meses tendrá que informar a Naciones Unidas sobre el cumplimiento de la misma. Disculpe que lo interrumpa, para hacerla un poco más corta. ¿Por qué se tomó tanto tiempo? Primero, ¿cuánto tiempo usted estuvo privado de libertad? ¿Cuánto tiempo se trató de demostrar que existía alguna prueba en su contra? ¿Y por qué se tomó tanto tiempo la justicia en asumir estas decisiones? ¿Por qué recién el pronunciamiento de las Naciones Unidas? ¿Qué le hace pensar todo esto? Bueno, César, a ver, hay que diferenciar dos. Primero, yo me encuentro privado de libertad por casi 2 años. He estado detenido en mi domicilio por más de 11 meses
y privado de la libertad en un recinto penitenciario por casi un año. Faltaron 7 días para completar el año de mi detención preventiva en una cárcel pública, aquí en la cárcel de San Antonio. Segundo, desde el primer día, es más, Cecilia y ustedes se deben acordar, cuando me iniciaron estas denuncias, yo claramente lo dije a la opinión pública del país, de que estas denuncias eran falsas y que el único objetivo que tenían era de dar un golpe judicial al alcalde de Cochabamba, de sacarme de la alcaldía de Cochabamba y, por supuesto, de difamar mi imagen para tratar de anular un liderazgo. Lo dije desde el primer día y presentamos toda la documentación dentro del proceso judicial que respalda nuestra verdad. Pero lamentablemente la justicia boliviana, que estaba sometida al movimiento al socialismo, porque creo que en Bolivia nadie duda de aquello, pues esta justicia ni siquiera resolvió la denuncia en el fondo, porque nunca dictaron una sentencia, nunca pudieron probar ninguna de las acusaciones. Y ante ese abuso de poder, ante ese abuso de los derechos humanos y ante no poder encontrar justicia dentro de Bolivia, pues lo único que me quedaba era recurrir a tribunales internacionales. Y por eso tomamos la decisión de ir hasta Naciones Unidas, y es por eso que Naciones Unidas se pronuncia y nos da la razón con esta resolución, que es por supuesto totalmente importante. Hay algo que todavía permanece en la duda, o por lo menos todavía tengo dudas al respecto, José María, y es en el entendido de que una resolución de un grupo de trabajo de derechos humanos, efectivamente de Naciones Unidas, puede estar por encima de una determinación judicial en un país soberano. Es decir, cuando se habla de independencia de poderes, el Estado no podría estar por encima del poder judicial. A ver, el órgano judicial es parte del Estado. Sí, pero el no Estado boliviano. ¿Perdón? Pero no el poder ejecutivo. ¿Quién tendría que dejarlo en libertad? No, por supuesto, el órgano judicial. Por supuesto. La resolución no está dirigida únicamente al Ejecutivo boliviano. La resolución está dirigida al Estado boliviano, es decir, a los 4 órganos. Porque incluso, mire, una de las resoluciones que tiene el fallo es que justamente se hagan las modificaciones legislativas del Estado boliviano, se hagan las modificaciones legislativas para armonizar las leyes bolivianas con los tratados y las leyes internacionales. Es decir, el fallo de Naciones Unidas no solo está yendo a la particularidad del caso de José María Leyes. El fallo de Naciones Unidas le dice al Estado boliviano, tu justicia ha violado derechos humanos de José María Leyes. ¿Es fallo o es resolución? Sí. Le preguntaba a José María si es un fallo o es una resolución. Bueno, en realidad fallo y resolución son sinónimos. Resolución es el nombre genérico de cualquier, resolución, de cualquier fallo que pueda emitir alguna autoridad que administra algo, ¿no es cierto? Es un nombre genérico. Ahora, le termino de explicar. Esta resolución de Naciones Unidas lo que hace es decirle al Estado boliviano: aquí ha habido una violación de derechos humanos y esta violación debe ser corregida. La justicia ha violado los derechos humanos de este ciudadano, de José María Leyes, producto de una manipulación del gobierno del MAS. Y mire lo que dice el párrafo 90, y es cortísimo, pero es sumamente claro. Se lo voy a leer, Cecilia. Dice: el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas fue convencido que el proceso judicial desahogado no se llevó de manera imparcial e independiente y que el Poder Ejecutivo tuvo injerencias indebidas en el Poder Judicial para garantizar que se mantuviera el señor Leyes con las medidas cautelares vigentes y por consiguientemente no pueda desempeñar sus funciones de alcalde. Mire qué claro es este párrafo. Es decir, Naciones Unidas está diciendo: hemos sido convencidos por la prueba que se ha aportado de que el proceso judicial no se ha llevado de manera ni imparcial ni independiente. ¿Por qué? Porque el órgano ejecutivo, es decir, el gobierno del expresidente Morales, tuvo injerencias indebidas en la justicia. ¿Y con qué propósito eran las injerencias indebidas? Sacarme de mi cargo y evitar
que yo siga siendo el alcalde de Cochabamba. ¿Qué opina de las repercusiones que ha generado esto? Por ejemplo, el abogado Henry Rico, también Carola Arraya, que afirman que los fallos vinculantes son los que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en este caso es una corte la que emite un fallo, como el caso Rebeca Delgado, no un grupo de trabajo que efectivamente emite una resolución y no un fallo final. ¿Cuál es su opinión respecto a estas opiniones que se han generado? A ver, yo creo que hay que tomar un poquito de conocimiento. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo que tiene competencia en el continente americano, es decir, para los países que somos parte del continente americano. La Organización de Naciones Unidas es un organismo que tiene competencia para la universalidad de los países del planeta. Existen dos sistemas de recursos o de cortes internacionales. Uno puede recurrir a la CIDH, que es la Corte Interamericana, o puede recurrir a Naciones Unidas. Uno puede decidir a cuál de estos dos organismos quiere recurrir en función a la decisión de una persona. Algunas personas han ido a la Corte Interamericana, algunas otras hemos ido a Naciones Unidas. Y este es un fallo que lo emite Naciones Unidas. Pretender decir que la CIDH es la única instancia que puede emitir fallos es no conocer los procedimientos internacionales. Yo he escuchado, por ejemplo, al ex magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor José Antonio Rivera, que muy claramente ha explicado que este tipo de fallos son vinculantes y son de cumplimiento obligatorio. He escuchado a otros constitucionalistas de La Paz, de Santa Cruz, de Cochabamba, referirse de la misma manera. Ahora, la he escuchado también a la senadora Carola Arraya, que es del MAS. Por supuesto que la senadora del MAS va a pretender soslayar el fallo, ¿no es cierto? Porque por supuesto que no les conviene a ellos, porque este fallo, al margen de ordenar la libertad de José María Leyes, abre la puerta para que se le inicie un proceso judicial al señor Evo Morales, al señor Álvaro García Linera y a todos los cómplices por vulnerar derechos humanos. Y usted sabe que los que atentan contra derechos humanos, los que violan derechos humanos, pues esos delitos no prescriben. Por lo tanto, yo me imagino la preocupación que deben tener en este momento los partidarios y leales de Evo Morales, como la senadora Arraya, y por eso pues están en una campaña de desprestigio a un fallo de Naciones Unidas. No lo inventé yo el fallo, Cecilia. Es decir, no lo hizo mi abogado, no lo hicimos, lo hizo Naciones Unidas. Le duela a quien le duela, pues esa es la verdad. El gobierno de Evo Morales violó derechos humanos y el pueblo boliviano entero es testigo de esa violación de los derechos humanos. Bien, gracias José María por la gentileza de conversar con nosotros acá en Que No Me Pierda. Ha sido un gusto saludarlo. Estaremos atentos a las repercusiones. Buenas noches. Cecilia. Gracias, César. Cecilia, el agradecido soy yo. Y simplemente decirle al pueblo de Bolivia entero de que tenemos que tener fe en que al final del día la justicia puede tardar, pero va a llegar. En mi caso me humillaron a mi familia, me persiguieron, me encarcelaron. Pero mi fe puesta en Dios y mi fe puesta también en la verdad y en la justicia ha permitido que el día de hoy pues se esclarezca todo esto. Y miren ustedes, quienes me acusaban, hoy son prófugos de la justicia. Yo me quedé en Bolivia, me sometí a la justicia, me presenté a cuanta audiencia, a cuanta citación me convocaron. Porque claro, tengo la conciencia tranquila. No como aquellos, como ahora, estos que me acusaron, que escaparon del país. Pues el pueblo se da cuenta claramente de que lo que sucedió en Bolivia fue que hubo una persecución política cobarde, desmedida, brutal, inhumana. Pero con fe se logran los objetivos.